Ya niños, nuevamente buen día. Como estábamos conversando hace unos momentos atrás, hoy día vamos a continuar con la semana pasada. Yo le quiero agradecer públicamente a los que me escribieron haciéndome consultas sobre la prueba del día lunes. Ya yo noté que muchas de las preguntas que había no eran de no me sé los conceptos o no tengo idea, sino que era de estoy analizando bien la información, estoy bajando las palabras correctas y eso está muy bien, lo felicito. Ya siempre es bueno que ustedes vayan tratando de bajar la información. Ya, y bueno, una de las preguntas que me escribieron fue el tema de las polaridades y de las brújulas. Ya, entonces lo voy a recordar aquí antes de avanzar a la materia que viene para que no queden dudas con esto. Recuerden que nosotros nuestro planeta tiene un polo norte geográfico y un polo sur geográfico, ¿verdad? Pero los polos magnéticos están invertidos en el orden. Entonces, cuando nosotros decimos que la brújula siempre apunta hacia el norte, es porque está apuntando al norte geográfico, porque ahí se encuentra el sur magnético. Ellos se atraen porque son polos opuestos. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una forma de entender el por qué la brújula siempre me va a apuntar hacia el norte, ¿ya? Porque ella está buscando el norte geográfico porque apunta hacia el sur magnético. Recuerde que la brújula está en presencia de un campo magnético que lo está alterando, que es el campo terrestre, ¿ya? Pero me gustaron mucho las preguntas y como las dudas que les presentaron porque era de comprender, de hilar bien fino y eso está súper bien. Ya recuerden que la prueba anterior fue en su totalidad de puros conceptos. Ya, por lo tanto, ahora ya vamos a entrar en materia de cómo aplicar estas fórmulas que vamos a ir aprendiendo. Y para ello, yo hoy día preparé algo bien simple dentro de lo que ya comenzamos a complejizarnos. Ya ahora ya empezamos a hablar de temas más elevados. Ya tenemos la base, el sustento, el piso con el que tenemos que empezar a trabajar, que es qué es magnetismo, cómo son los polos, qué es un imán, los tipos de campos magnéticos que se forman en ciertas figuras con las cargas en movimiento, pero hoy día quiero que hablemos de la fuerza magnética como tal y cómo va a estar ella en función de una carga estática o bien, o sea, en movimiento, pero una carga o bien una corriente, ya porque es la base para lo que viene. Recuerden que la próxima semana, la semana del 18, no nos vemos, ya nos veremos, si Dios lo permite, el miércoles 23. Por lo tanto, ahí vamos a ir avanzando en algunas cosas que son bien atingentes a la unidad y que también están bien fuertes en lo que es la PDT. Ya motor, electroimán, transistores, eh, etcétera. Ya, entonces hay cosas que son bien como que se preguntan harto y las vamos a poder ir comprendiendo ahora. Ya, entonces para hoy día yo me propuse que pudiésemos cumplir este objetivo: conocer la base de la fuerza magnética que se genera tanto por una carga eléctrica que está en movimiento, o bien en un conductor que posee una corriente eléctrica. Ya nosotros ya hemos hablado de fuerza magnética, pero la referíamos en términos del campo. Siempre el campo magnético había sido el protagonista. Ahora vamos a invertir el orden. Vamos a hablar de la fuerza magnética con la que se presenta esta relación. Y para ello vamos a ir viendo cómo opera en ambas partes, ya sea por una carga que está en movimiento o bien en un conductor cargado. Recordemos un poquito. Cuando yo tenía una carga, recuerden que en este contexto las X representan el campo magnético, la carga que se está moviendo es esta que está aquí positiva, adquiere una cierta rapidez y está siendo impulsada por una fuerza magnética. Entonces, cuando yo tengo la carga quieta dentro del campo, si ella está ahí sola, sin moverse, con una rapidez de 0, no tiene una fuerza. Pero cuando ella comienza a moverse en una dirección distinta a la del campo, adquiere una fuerza. Fíjense que el campo está tomando la dirección izquierda-derecha, el sentido del vector. Fíjense aquí. Ella se va moviendo de izquierda a derecha, pero la carga
como está siendo víctima de un movimiento y está viéndose ejercida sobre ella una fuerza, ella se está moviendo en sentido perpendicular, no se mueve de izquierda a derecha, sino que se está moviendo hacia arriba. Esta fuerza que está siendo ejercida por el campo sobre la carga, o sea, el campo B que está aquí alrededor, ejerce la fuerza sobre esta carga, en movimiento es proporcional, recuerden que ahora vamos a definir la fuerza, ¿cierto? Es proporcional a la carga que estoy moviendo y la rapidez con la que ella se está moviendo. Si nosotros tenemos una carga positiva, se aplica el sentido de la mano izquierda, ¿cierto? Que está aquí, ¿ya? Aquí está representada la mano izquierda con los 3 deditos. Si ustedes se fijan, aparece el dedo pulgar representa la fuerza perpendicular, el dedo índice representa el campo magnético y el dedo mayor representa la rapidez con la que el objeto se mueve. Esta regla de la mano derecha hace que ellas tres sean perpendiculares entre sí. Fuerza con campo, perpendicular. Fuerza con rapidez, perpendicular. Y acá yo he dibujado aquí en este sentido, el sentido, fíjense que la manito está con la flecha de la fuerza hacia arriba. Si la carga que se está moviendo es positiva, va a tener este sentido. De lo contrario, el dedo pulgar invertiría su posición y quedaría mirando hacia abajo. Eso es lo que quiere decir cuando la carga es negativa. Lo único que varía es el vector fuerza. Va a seguir siendo perpendicular, solo que en vez de apuntar hacia arriba, va a apuntar hacia abajo. Y acá yo anoté algunas cosas para que ustedes no se pierdan. Cuando estoy viendo imágenes, estas X que me aparecen aquí representan el campo magnético. Pueden ser con flechitas, con X o con puntos, porque depende del dibujo que yo esté viendo, es como lo voy a representar. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto antes nosotros, el tema del movimiento de la mano izquierda, etcétera. ¿Ya? Pero lo quise recordar por precaución. Si nosotros seguimos avanzando un tantito y vamos a recordar que nosotros antes teníamos esta definición, no sé si se ve que estoy moviendo el cursor alrededor de ella, la que está a mano izquierda. Esta era la definición de campo magnético cuando había una fuerza magnética involucrada, una carga que se estaba moviendo con una rapidez de movimiento. Pero como a nosotros nos interesa hablar de la fuerza, vamos a reescribir su fórmula. Este denominador, carga por rapidez, va a operar contrariamente en el otro costado, ¿verdad? Acá divide, por lo tanto acá multiplica. Pero yo aquí le agregué algo que es muy importante que tengamos presente, porque no siempre va a ser de la misma forma, ¿ya? Uno esperaría, ¿ya? La dirección de la fuerza es siempre perpendicular, pero las otras variables puede que no se estén moviendo perpendicularmente. ¿Ya? Entonces, la fuerza magnética que yo voy a calcular, y esta fórmula tenemos que tenerla guardada porque la vamos a ocupar muchísimo, es la carga, la rapidez con la que se mueve, porque estoy pensando en una carga que se está moviendo, una carga, aún no hablo de corriente, por el campo magnético, pero por el seno del ángulo. Este ángulo puede ser cualquiera, pero cuando el ángulo es 90 grados, el seno de 90, si yo lo coloco en la calculadora, vale 1. Y eso quiere decir que es la fuerza máxima posible. Entonces, mientras el ángulo sea 90 grados, tendrá una fuerza máxima. Cuando el ángulo sea 0 grados, es porque esta fuerza fue nula porque los vectores son paralelos. Por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, decir, y ellos están en una posición de 60 grados, estoy en la obligación de reemplazar aquí con el ángulo de 60 para poder determinar el valor de la fuerza. Pero ¿qué importa de acá? Reconocer que cuando el ángulo es 90 grados, la fuerza será máxima, será la óptima, porque ellos serán perpendiculares, tanto la rapidez como el campo magnético. B y B
¿cierto? B y B, estos que están aquí, cuando sean perpendiculares, harán que esta fuerza sea máxima. Y cuando ellos sean paralelos, harán que esta fuerza sea nula. Pero ¿qué pasa ahora? Existe también la posibilidad de que la carga esté en un lado, en una zona que hay un campo magnético, pero paralelamente, además, también haya involucrado un campo eléctrico. Como que ella se encuentra en ambas posiciones, siendo alterada por un campo eléctrico como por un campo magnético de manera simultánea. Para poder determinar la fuerza magnética en ese momento, cuando ella se está viendo alterada por dos campos diferentes, yo tendré que aplicar esta relación que está aquí. Si yo me acuerdo, la fuerza eléctrica es la relación entre la carga y el campo eléctrico, porque esto nosotros lo vimos a principio de año. Esto que está aquí, que estoy encerrando, Q por E, siendo E campo eléctrico. Por lo tanto, yo voy a tener que ir al pasado a traer ciertas fórmulas. Entonces, la fuerza neta, la fuerza total, la fuerza completa, absoluta, como ustedes quieran nombrarlo, va a estar dada por la carga que se está moviendo, el campo eléctrico que esté afectándolo, ¿cierto? Que va a depender de los valores que a mí me den. Recuerden que yo puedo conocer la carga, ¿cierto? Que está generando el campo, necesito el radio de separación al cuadrado y la constante de permitividad eléctrica, 9 por 10 a la 9. Y por este costado voy a tener la rapidez con que la carga se mueve, el campo magnético y el seno del ángulo. Esta relación se llama fuerza de Lorentz, porque fue Heinrich Lorentz quien lo estudió. Él se percató que habían momentos en que una carga eléctrica no solamente era afectada por el campo magnético que se genera por el hecho de estar ella en movimiento, sino que además se veía afectada por esta carga se veía afectada por un campo eléctrico. Y para poder decir con cuánta fuerza se estaba haciendo en ese momento, cuánta fuerza involucrada había ahí, debíamos sumar ambas. Yo acá dejé la carga fuera porque, si yo recuerdo las fórmulas, me voy a ir atrás, ¿cierto? A ver si es que puedo. Si me voy aquí, tengo carga, rapidez y campo. Y la fuerza eléctrica era carga por campo eléctrico. Por lo tanto, para no hablar dos veces de carga, lo dejé como factor común y en un gran paréntesis irían la interacción entre los campos a los que está siendo sometida esta carga que está acá afuera, que está en movimiento. Ya por lo tanto, esta primera fuerza, la fuerza de Lorentz, estima esta relación, la fuerza neta que sufre una carga en movimiento cuando es afectada por un campo eléctrico y magnético simultáneamente. Pero ahora hablemos de lo que nosotros ya habíamos introducido la vez pasada. Nosotros durante este semestre que terminó, ¿cierto? Aparte de hablar de electroestática, que vimos carga en movimiento, fuerza, campo, voltaje, energía eléctrica, hablamos de cargas en movimiento, hablamos de corriente y de los tipos de corriente que había. Corriente alterna, corriente continua. Por lo tanto, vamos a llamar esa información nuevamente porque ahora la vamos a empezar a ocupar en los elementos que vienen a continuación. Entonces, tengo que si una carga se mueve en una región donde justo hay un campo, actuará sobre ella una fuerza, ¿verdad? Ella es una carga que se movió y justo había un campo magnético en ese momento, ella se va a ver afectada por una fuerza. Y nosotros también sabemos que si hay una carga que se está moviendo en torno a una corriente eléctrica, esta corriente también va a generar un campo magnético. Por lo tanto, ya no era solo el imán como antes, sino que era ambas. Pero surgen estas preguntas que yo espero podamos ir resolviendo durante el avance de la unidad. ¿Qué efectos va a producir el campo magnético en un conductor donde circula una corriente o sobre un circuito que puede girar en torno a un eje? ¿Qué efectos va a tener el campo ahí? Y también,
¿Habrá alguna diferencia real en el tipo de corriente que circula dentro de, si es alterna o continua? ¿Significará algo los tipos de corriente en este contexto? Esas son las preguntas que yo espero podamos ir abriendo y contestando durante el semestre. Ahí. Tenemos este escenario. Imaginemos que yo tengo un imán. Acá está representado el imán. Nótese que las flechas apuntan hacia abajo porque recuerde que sale del polo norte y llega al polo sur y va siendo así, ¿verdad? De norte a sur. De norte a sur se mueven las líneas de campo magnético. Entonces tenemos un conductor, ya vamos a poner un alambre. Estoy pensando, ¿se acuerdan la clase anterior que yo nombré 4 objetos? El conductor, en alambre conductor nombramos una espira, una bobina y un toroide. Estoy pensando en el primero, ¿ya? Tomé esa base hoy día. Entonces tenemos este conductor de largo L, esa es una L por si acaso, no parece tal, pero es una L minúscula, por un largo, que es recorrida por una corriente I, aquí está, de intensidad, y que está dentro de un imán, por lo tanto se está viendo afectado por un campo magnético B, que actúa perpendicular al plano. Entonces aquí está la interacción. Este es el largo, fíjense que de esta manera viene circulando la corriente, ¿cierto? Y tengo un campo magnético, una fuerza magnética. Acá también lo puedo ver. Fuerza magnética, campo magnético. ¿Ya? Esta fuerza, que es perpendicular a la corriente, y al campo magnético, hará que el objeto se vaya desviando, dependiendo del sentido de la corriente y de la polaridad del imán. Es decir, yo podría tomar el imán e invertirlo. En vez de que apunte norte a sur, darlo vuelta y el movimiento que va a tener va a ser al revés, porque él va a tender a seguir el movimiento norte-sur. ¿Ya? Pero en este escenario estoy trabajando hoy día. Voy a tener una vara que está cargada, que lleva corriente y que justo se ve dentro de un imán y por lo tanto se ve alterado por este campo magnético. Si nosotros nos vamos al pasado, tenemos que recordar dos fórmulas. Primero, la intensidad de corriente es la carga que circula en un determinado tiempo. Ya, esto lo vimos a principios de año. Y si nosotros nos vamos a la fórmula que tengo aquí a la derecha, usted me dice, profe, pero no se entiende. Y digo, rapidez es igual a la longitud del cargador por el tiempo. Recuerden cuando nosotros el año antepasado, como ustedes, no, mucho tiempo atrás, como ustedes estaban en segundo medio, nosotros veíamos que la rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que demora en recorrerse. Pero en este caso no hablamos de distancia porque lo que tenemos es el largo del conductor. Por tanto, por eso yo puse triángulo L, la longitud del conductor que quiere recorrerse. Entonces, con estas expresiones, perdón, si yo tomo estas expresiones y las reemplazo aquí, las reemplazo acá, en esta fórmula, tendría que cambiar esta B corta, ¿cierto? Por triángulo L, triángulo T. Y tendría que cambiar esta Q por intensidad de corriente por tiempo. Simplifico los tiempos y me va a quedar esta fórmula que es equivalente y que está en este costado. Por lo tanto, si yo me iba atrás, recordaba que la fuerza, ¿cierto? Cuando la carga estaba quieta, cuando yo analizaba solo una carga puntual, era carga, rapidez por campo magnético por el seno del ángulo. Pero ahora voy a hablar de la fuerza magnética no en términos de una carga, sino que en términos de la intensidad de corriente que va circulando. Ya no es una, son muchísimas cargas en movimiento que están viéndose afectadas. Entonces tengo que la fuerza es intensidad de corriente, longitud del conductor,
campo magnético, seno del ángulo. Con esta fórmula que está aquí, yo voy a trabajar, porque hoy traje un ejemplo resuelto. Y estaríamos hablando de esto. La primera expresión, la que incluye el seno del ángulo con ángulo desconocido, es cuando este ángulo en los que ellos están alineados es distinto de 90 grados. Pero acá abajo se considera una fuerza máxima cuando el ángulo es de 90 grados. Nosotros normalmente vamos a pensar en este escenario cuando el encabezado diga los vectores son perpendiculares, porque de esa manera se alcanza la fuerza máxima, el torque máximo, como lo vamos a ver más adelante. Siempre en los 90 grados hay algo como importante, se alcanza la máxima representación de estos elementos. Por lo tanto, si el ángulo es 0, o sea, ellos son paralelos, la fuerza sería nula. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a tener esta expresión que está acá arriba, cuando a mí me avisen que el ángulo sea distinto, pero si me dicen textual y explícitamente, ellos se mueven perpendicularmente, me están diciendo fuerza máxima, ángulo de 90, y trabajaré con la expresión que tengo acá abajito. ¿Ya? Por lo tanto, repito, me voy a devolver. Tenemos una intensidad de campo que habla de la corriente por la cantidad de carga que circula por el tiempo. Tengo una rapidez que habla de qué tan largo es el conductor y el tiempo que demora en recorrerse. Si yo junto estas variables y las reemplazo aquí, voy a obtener esta equivalencia. Entonces, la fórmula de la izquierda es para una carga que se está moviendo y la fórmula de la derecha es para una corriente que está circulando por un conductor. Ambas las voy a ocupar. Debo reconocer cuándo. Debo leer el encabezado de la pregunta para poder comprender en qué contexto me están hablando. Tendré un seno del ángulo cuando el ángulo en los que ellos están interactuando sean distintos de 90 grados. Y cuando ellos sean perpendiculares y se gestione o se ejerza una fuerza máxima, ocuparé la expresión que está acá abajo. Y finalmente, si a mí me dicen de antemano que las magnitudes son paralelas entre sí, la fuerza es nula. Pero ¿qué pasará si en vez de 1 yo tengo 2 conductores? O 3, o 4, o 5, o 1000. La relación que voy a establecer siempre es en pares. Recuerden que las fuerzas actúan en parejas, por lo tanto vamos a poder tomar esa como referencia y hacer este análisis en esta situación. Entonces tengo esta imagen, tengo 2 conductores, ¿cierto? Por los cuales está circulando una corriente de intensidad 1 y de intensidad 2, porque aún no me han dicho cuánto es. Pero cada una de ellas está generando, si ustedes se fijan, a la redonda, una presencia de campo magnético. Para el caso de la primera, fíjense que acá, este cargador o este conductor que tiene una intensidad 1, altera a la otra. Acá tiene que tener atención. Me tengo que fijar porque la interacción es sobre el otro objeto. Nosotros vamos a llamar a la tercera ley de Newton, acción-reacción. El conductor de la izquierda altera al de la derecha. Por lo tanto, esta intensidad, que va a ser la primera, va a tener un actuar en el segundo conductor. Por eso que aquí me habla de campo magnético 1. Y al revés, este conductor que está aquí a la derecha va a actuar sobre el de la izquierda. Por lo tanto, va a tener un campo magnético 2 que va a alterar a la otra. Fíjense que hay una zona al medio donde ambos se están viendo como en conjunto, como que se potencia, si ustedes lo quieren ver de alguna manera. Cuando los dos conductores que están paralelamente portan corriente y se encuentran próximos, pueden experimentar una fuerza atractiva o repulsiva.
porque están interactuando mutuamente. El de la izquierda altera a la derecha y el de la derecha altera a la izquierda. Pero esta fuerza que experimentan va a ser atractiva o repulsiva dependiendo, en este caso, dependiendo del tipo de la forma en que está fluyendo la corriente. Si las corrientes circulan en el mismo sentido, o sea, en este caso ambas están haciendo esto, fíjense, sube y baja, paralelamente se están moviendo de la misma forma, el tipo de fuerza que van a sentir es atractiva. De lo contrario, si hay uno que se va moviendo hacia arriba y hubiese otro que se mueve hacia abajo, será repulsiva. Pero quiero recalcarlo, lo más importante es reconocer el esquema. El conductor de la izquierda, que tiene un 1 acá abajo para avisar que es el primero que estoy mirando, tendrá una fuerza que alterará con su campo magnético 1 a la segunda vara. Y paralelamente, esta segunda vara, este segundo conductor, alterará al otro, atractiva o repulsivamente, dependiendo de la forma en que la corriente vaya circulando. En este ejemplo, ellas circulan en la misma dirección. Por lo tanto, yo puedo decir que su fuerza es atractiva. Ya no tienden a alejarse, tienden a juntarse. Pero para que nosotros podamos recordar, podamos aplicar fórmulas, tenemos que reconocer lo que estamos hablando. Entonces, atención aquí. Yo debo escoger un conductor para poder tomarlo de referencia. Ya, si a mí me piden analice la interacción entre ambos, es de 1 a 2 y después de 2 a 1. Entonces, en este caso voy a tomar como referencia el conductor que está en la mano izquierda, el primero. Y diré, su fuerza magnética vendrá dada por la fórmula o la expresión de campo magnético generado por un alambre conductor largo y recto, que esto nosotros lo vimos la semana pasada. Ya estoy en el primer ejemplo, acuérdense. Alambre conductor, espira, solenoide o bobina, toroide. Estoy en el primer escenario. Ya, con esta fórmula yo voy a reemplazar. Si el segundo conductor es de la misma longitud y porta una carga eléctrica distinta y se colocan a una distancia entre medio de ellos, ¿cierto? Va a experimentar este tipo de fuerza. Fíjense, la intensidad de la carga que lleva, la longitud que posee, pero el campo magnético que lo va a alterar, perdón, va a ser el primero. Entonces yo debo calcular el primer campo, que es el que alterará al segundo conductor. Y si yo quisiera tomar el segundo conductor de referencia, tendría que tomar los elementos, en este caso, para el primero. ¿Ya? Por eso que es importante tener esta noción. Cuando son en paralelo, son en pares, tengo que tomar uno como referencia, obtener su campo para poder aplicar esta expresión en la otra figura. Y si me lo pidiesen al revés, claro, del segundo sobre el primero. Entonces, si yo tengo acá, podría fusionar ambas fórmulas. Atención aquí, voy a tomar esto y lo voy a colocar aquí de manera directa y me quedaría esta expresión semejante. Ustedes van a ver un ejemplo hoy día donde yo tomé esta primera expresión y la reemplacé en la segunda. Pero si alguno de ustedes quisiera, podría tomar automáticamente la expresión que está aquí y evaluarla. El resultado es el mismo porque yo lo comprobé. ¿Ya? Entonces, va a depender de cómo ustedes quieran operar. ¿Qué es lo más recomendado? Ir en orden, ir en pausa, ir tranquilos, para que no se equivoquen y no cometiese un error
en el ingresar la cifra en la calculadora, porque un número distinto altera toda la información. Entonces, estoy en el escenario en que tomé el primer conductor de referencia, obtuve su campo magnético, que es el que altera a la segunda expresión. Y lo que está acá abajo, fíjense ustedes que esta relación no involucra los campos, solo involucra las intensidades de corriente, la longitud del segundo y el radio del primero. ¿Ya? Entonces, me tengo que ir fijando en ese detalle. Esta relación que está aquí, si yo quisiera haberla visto al revés, ¿cierto? Sino que es el segundo sobre el primero, me va a dar el mismo resultado, solo que en dirección opuesta. Si aquí la fuerza me da, voy a inventar 5 derecha, y yo quiero hacer la relación inversa, o sea, en vez de ver el primero sobre el segundo, quiero ver el segundo sobre el primero. Como los elementos son los mismos, yo digo, es la misma cifra, pero en sentido contrario. Apunta hacia la izquierda. Sentido contrario. Hagamos algo con números. Versión, estoy evaluándome, estoy en una prueba. Tendré 2 alambres conductores largos y paralelos que tienen corrientes en la misma dirección y sentido. O sea, me están diciendo que o ambas van para arriba o ambas van para abajo. Por cada conductor circulan 5 amperes. Cada conductor mide 50 centímetros de longitud, o sea, es el mismo 2 veces. No es uno más grande que el otro, con más corriente que el otro, sino que tengo la misma corriente, la misma longitud. Y hay una separación entre ellos de 3 milímetros, o sea, están súper juntitos. Determina el módulo de la fuerza. Primero, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué tipo de fuerza tendrá? Porque aquí no está hecha la pregunta, pero yo podría hacerla. Entonces yo la traduzco. El encabezado a mí me lo indicó. Corrientes en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, la fuerza que ellos van a tener es atractiva, porque van de la misma forma. Entonces, vamos a tomar como referencia el primer conductor sobre el segundo. Y vendría dado por esta expresión que está aquí. Y vamos a ir reemplazando. Mu sub 0 es la constante de permitividad magnética al vacío, que yo me la debo aprender, que está dada por esto. 4pi por 10 a la menos 7. Nótese que no puse la unidad de medida de cada cosa, ya para que no se confundieran, sino que aplicáramos valores en la calculadora. La intensidad de corriente del primero son 5 amperes, 2pi es un valor fijo y el radio o la longitud del conductor es de 50 centímetros. Y como yo sé, porque esto ya lo he visto durante mucho tiempo, la longitud se mide en metros. Por lo tanto, debo traspasar mis 50 centímetros a su equivalente en metros, que sería dividirlo por 100 y me da 0,5. Si yo coloco todos estos números en la calculadora, ella me va a dar este resultado. 2 por 10 a la menos 6 teslas. Ese es el campo magnético que está afectando al segundo conductor. Pero la pregunta no fue cuál es el campo, sino que cuál es la fuerza. ¿Ok? Entonces yo dije, voy a tomarme de referencia esta primera parte para poder reemplazar. Entonces tomo esta magnitud que a mí me acaba de dar y la voy a reemplazar en la segunda expresión. Entonces voy a decir, intensidad de corriente del segundo conductor, longitud de corriente del segundo conductor, campo magnético del primer conductor que lo está alterando. Y reemplazo. Intensidad de corriente son 5, longitud son 0,5 y el campo magnético que lo está alterando 2 por 10 a la menos 6. Si yo coloco todo esto en la calculadora, me da 5 por 10 a la menos 6 newtons. Esa es la fuerza de interacción entre ellos. Entonces, me devuelvo
Yo tuve que pasar por leer el encabezado, determinar que es una fuerza atractiva, ¿cierto? Quiere decir que es positiva, ¿cierto? Recuerden que, o si yo le quiero poner el signo, tendría que poner el signo negativo adelante para avisar que fue una atracción porque eran de distintos signos, pero eso nosotros lo hablábamos con las cargas. En este caso vamos a decir que como es atractiva, ¿cierto? Se va a ir a la derecha, y si hubiese sido repulsiva diría a la izquierda. Pero yo tomé como relación el primer conductor sobre el segundo. Ustedes pueden hacer el experimento de tomar el segundo sobre el primero, pero los datos son semejantes, ¿ya? Perdón, porque coinciden en este caso, que en ambos circula la misma corriente, que ambos miden lo mismo, por lo tanto, de uno o al otro lado los valores serán los mismos. ¿Cuándo cambiará esta situación? Cuando a mí me digan que circulan corrientes distintas y longitudes distintas. Ahí habrá una variación importante en el resultado y que va a depender de cuál se tome primero como referencia. Si hubiese sido ese el caso, estamos en la obligación de definir a priori, previamente, ¿cierto? Para que a todos nos coincida cuál será el que estaré mirando por sobre el otro, ¿ya? En este caso, como era la misma carga, la misma intensidad de corriente, perdón, y la misma longitud, daba lo mismo, yo tomé de primero a segundo por regla de mano izquierda, ¿verdad? Cómo me voy moviendo. Evalué, luego reemplacé, para luego tener el resultado. Por lo tanto, tengo que recordar estos conceptos. El campo magnético se mide en teslas, la fuerza se mide en newtons, la longitud se mide en metros, la intensidad de corriente se mide en amperes, la constante de permitividad se mide en tesla, ¿cierto? Por metros sobre amperes. ¿Ya? También es importante conocer la unidad de medida de la constante, ¿ya? Porque eso también ya está, lo vimos anteriormente y es parte de una pregunta de prueba. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy día empezamos a trabajar la relación entre la forma en que el campo magnético va a generar esta fuerza, va a ejercer una fuerza sobre la partícula o sobre un conductor, en este caso. Ya entramos en tierra derecha de tomar las cosas con una corriente. Ya no solamente en una carga quieta, como ya lo habíamos visto en un comienzo, con los ejemplos de la semana pasada, sino que ahora ya estoy en un conductor de una cierta forma. Hoy día nos tocó ver el alambre conductor, ¿verdad? Ya después veremos una espira, un torque solenoide, etc. Ya, pero ya nos concentramos en esta parte. Ya, y vemos que hay una relación entre el campo magnético por sobre el conductor, ya cuando hay en parejas. Supongamos que yo pongo 3, voy a hacer el invento, ¿cierto? Analizaré los primeros 2 y luego el segundo con el tercero, porque ahí tendré la interacción, ¿verdad? Recuerden que así lo hacíamos nosotros cuando veíamos fuerza eléctrica a principios de año. Se veían 5 cargas, eran en parejas, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Siempre había una que alteraba a las demás. Aquí va a pasar lo mismo. Me tienen que especificar quién es la que altera por sobre las otras. Y si hubieran más de 2, hago la suma algebraica como correspondería. ¿Ya?